Amén, hermanos. La semana pasada, hermanos, nosotros estuvimos viendo un atributo de Dios que se llama la omnisciencia de Dios. La omnisciencia de Dios. Y nosotros decíamos que la omnisciencia de Dios, ¿está grabando? Decíamos que la omnisciencia de Dios, hermanos, era aquel atributo que dice que Dios lo conoce todo y todo lo sabe, y que Dios se encuentra en todas las partes observándolo todo. Dios está en todos los lugares observándolo todo. Es decir, que no hay forma de que Dios no sepa algo. No hay forma de que Dios no sepa algo. Y nosotros estuvimos tratando esto y hubo una enseñanza en un tiempo pasado, donde muchas personas decían que Dios estaba en todas partes, pero no estaba, digamos, donde estaban castigadas las almas de los impíos, ¿no? Decían, no, allá no puede estar Dios porque allá están las personas que fueron contaminadas con el pecado, y por lo tanto Dios no puede estar allá abajo en el infierno. Y nosotros llegamos a la conclusión de que eso es mentira, porque Dios está en todos los lugares. Y Dios allí abajo está sometiendo a juicio a estas personas bajo todo el esplendor de su ira y su santidad. El autor, hermanos, Arthur, nos llevaba a interpretar esto de la forma en que nada se puede ocultar, que incluso las intenciones, o sea, antes de que usted actúe, antes de que usted haga algo, ya Dios sabe cuáles son las intenciones detrás de ese acto que usted va a cometer. Y que por eso, hermanos, es imposible de que algo pueda quedar oculto. Ustedes que llegamos a la conclusión de que muchos de nosotros que hemos limpiado, bueno, yo no tanto, pero muchos hermanos que son especialistas, cuando hay algo así rápido y le dicen, bueno, limpia el ojo que solamente tenemos una hora, se levanta la mata y se mete toda la mugre debajo y se tapa. Dentro de 8 días que vuelva lo voy a hacer bien. Pero incluso si todo el pecado y toda la maldad de un hombre se escondiera debajo de un tapete, tarde que temprano esas cosas salen a la luz. Y aunque tal vez quede oculto para nosotros, hermanos, para Dios no está oculto. Es decir, que nosotros podemos decir, bueno, está bien, nadie lo sabe, ¿no? Nadie se enteró. Pero esto sí lo sabe Dios. Y Dios puede sacar esas cosas a la luz cuando Él quiere. Nosotros hemos visto varios casos, por ejemplo, en desapariciones de personas, cuando las dictaduras, sobre todo, hacen exterminios. Cuando terminan esas dictaduras y todo, se empieza a encontrar todas aquellas cosas que hicieron. Y se empiezan a hallar todas estas cantidades de cosas y testimonios de personas. Y se empieza a hallar todo esto que al parecer estaba oculto ante los ojos de las personas, pero que tarde que temprano salió a la luz. Y mucha de esa gente después es enjuiciada y llevada a pagar por sus delitos. Entonces, en ese atributo de la omnisciencia de Dios decíamos que nosotros no podemos, hermanos, engañar a Dios en ninguna manera. Aunque nos enterremos en la tierra miles de metros, no podemos, hermanos, ocultarnos de Dios. Porque Dios conoce incluso la intención. La intención. ¿Cuál es la intención de comprar esta prenda de vestir? Dios la sabe. ¿Cuál es la intención de vestirme de esta manera? Dios la sabe. Entonces, es imposible, hermano, de que podamos engañar a Dios. Dios no puede ser burlado, dice la Escritura. Y eso era básicamente. Entonces, ¿por qué las personas, por ejemplo, decíamos acerca de algo del ateísmo, en esa conclusión de la omnisciencia, y decíamos, ¿por qué la gente llega a ese extremo de decir que no existe Dios? Porque no quieren que un ser supremo como Dios les acuse de sus maldades. Para ellos es más fácil decir, no existe y vivo como quiera y vivo desenfrenadamente, a decir, existe, me está viendo y va a condenar mi pecado. Y Spurgeon, respecto al ateísmo, ¿qué dijo? Bueno, el ateísmo es algo extraño. Ni los demonios llegaron tan bajo. ¿Por qué? Porque los demonios, cuando veían a Cristo, ¿qué hacían? Se tiraban al piso. Hijo de David, ¿qué tienes contra nosotros? Porque has venido antes de tiempo. Entonces, por eso llega esa expresión. Dice, bueno, el ateísmo es algo bastante extraño. Ni siquiera los demonios han caído tan bajo. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en este atributo. Quiero decirles, hermanos, que este atributo de Dios, su presciencia, es un atributo muy controversial en la iglesia, y que esto es como comerse un pedazo de carne que toca masticarlo bastante. Es decir que siempre que vayamos a compartir el evangelio, nunca se debe empezar por estas cosas. Esas cosas deben de ser lo último que se debe enseñar a una persona.
porque aquí vamos a hablar acerca de lo que es la elección soberana de Dios. Entonces, estas cosas, hermanos, deben de ser, digamos, comprendidas ya de una forma espiritual. Ya hay una persona que sea un creyente, entonces uno le puede enseñar ese tipo de cosas, ¿sí? Hoy, hermanos, probablemente, espero en el Señor que ustedes puedan recibir esto con madurez y que se rindan ante la palabra de Dios. Hay verdades, hermanos, en las Escrituras que lo único que le corresponde al hombre es rendirse ante esa verdad y no tratar digamos, de forzarla en su mente o de luchar contra ella. Estas verdades, hermanos, de las Escrituras son tan duras a veces que al final lo único que nos queda a nosotros, hermanos, como hombres es rendirnos ante estas verdades, porque están en la palabra, lógicamente. Vamos a meditar entonces acerca de la presencia de Dios. ¿Qué entienden ustedes por la palabra presencia? Conocimiento previo. Conocimiento previo. Y es algo interesante porque, digamos, nosotros empezamos a ver la soledad de Dios y decíamos, bueno, Dios estuvo solo cuando nada existía. ¿Qué es conocimiento previo? No entiendo. Conocimiento previo es decir, conocer las cosas antes de que éstas ocurran. Nosotros vimos la soledad de Dios, ¿sí? Después vimos el decreto de Dios, que Dios decretó las cosas, ¿sí? Después vimos a un Dios que todo lo ve, que no se le puede ocultar nada, y hoy estamos viendo un Dios que ve las cosas incluso antes de que éstas puedan suceder. Estos son los atributos que hemos estado viendo. Pero es muy importante tener en cuenta ese orden en el que hemos ido yendo. La soledad de Dios, cuando Dios estuvo solo antes de la creación de todas las cosas, cuando Dios decretó y pensó todas las cosas, y cuando veíamos esta doctrina del decreto decíamos que Dios pensó las cosas y las hizo de una sola vez. Pero nosotros, para poderla entender, la doctrina la llamamos decretos, porque es difícil entender que de un solo pensamiento Dios haya hecho todas las cosas, incluso las que están por venir. A veces pensamos, si pensamos que Dios de una sola hizo todas las cosas como realmente ocurrió, como la Escritura lo testifica, es difícil de comprender para la mente humana. Es limitada. No podemos entenderlo de esa forma. Por eso llaman los decretos. Ahora, hermanos, la presciencia es el conocimiento anticipado de las cosas. Esto va muy ligado, hermanos, a estos otros atributos. Porque si nosotros creemos que Dios estaba completamente completo y feliz en sí mismo en su soledad, realizado en sí mismo, que por voluntad propia Él decidió crear el mundo, crear el universo, no porque necesitara algo de ellos, sino que lo hizo por el puro afecto de su voluntad, ¿sí? En esa creación Él decretó las cosas. Si Él decretó las cosas para que pasaran de la forma como Él quiere que pasen, entonces Él conoce cómo van a pasar las cosas. Y hay una conexión entre esta doctrina del decreto de Dios y la presencia de Dios. Presencia de Dios. ¿Por qué? Porque entonces Él conoce todas las cosas. En el lenguaje teológico se dice esto: la palabra presencia designa el conocimiento anticipado o visión anticipada que Dios tiene con respecto a todos los sucesos futuros y su curso. Las Escrituras en forma constante representan a Dios como conocedor de todas las cosas reales o posibles, pasadas, presentes y futuras. Dios conoce todas las cosas, todas las cosas. No hay una sola cosa que se le haya escapado de sus manos. No hay un solo pensamiento que se haya escapado de las manos. Y cuando veíamos esta doctrina de la omnisciencia de Dios, que Él ve todas las cosas, hermanos, Él en medio de todos. Claro, Él está viendo el pecado y la maldad de cada uno de nosotros, pero Él también está viendo nuestros sufrimientos, nuestras lágrimas, el dolor de sus hijos en este mundo. Y Él también, en ese atributo, Él también tiene compasión. El susurro, los balbuceos, las oraciones de sus hijos, la comunión de ellos, Él está ahí presente viendo y teniendo misericordia y dando dones a su iglesia para que ésta tenga fruto. A veces las personas, claro, se aterrorizan en el hecho de, claro, un Dios que todo lo está viendo. Sí, es verdad, pero nosotros que somos creyentes, para nosotros eso es una bendición. Ah, Señor, tú me estás viendo lo que yo estoy padeciendo, ayúdame. Ayúdame. Entonces, ¿por qué es controversial esto? Porque las personas queremos humanizar a Dios.
Esto solamente tiene problemas cuando las personas quieren que Dios sea como un hombre. Si Dios es creador, gobernador, dueño y soberano de toda la creación, debemos tener claro que Él conoce todas las cosas desde antes que estas pasen, porque Él mismo las ha decretado. ¿Sí? Por eso los hombres, hermanos, constantemente, y esta presencia ha tenido discusiones teológicas durante siglos, que muchos hombres dicen, bueno, sí, Dios es Dios, sí, pero Él actúa conforme a los seres humanos también vayan actuando. Y eso viola el segundo decreto, de que entonces Dios espera que las personas vayan haciendo cosas para Él mismo ir actuando detrás de ellas. Aquí en Estocolmo, cuando me reuní en una iglesia, el pastor de esta iglesia decía que los hombres no estaban muertos. Pero la Biblia enseña que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Están en un ataúd, muertos ahí. Eso es lo que enseñan las escrituras, ¿verdad? Este pastor me decía, no, él no está muerto, él está agonizando. Él está agonizando. Pero la escritura nos dice que no, que incluso la fe que es puesta en un hombre es de parte de Dios, y que esa fe, para que él crea, hace que esta persona pueda venir a Dios, y que la fe es un don de Dios, y si es un don de Dios significa que nadie aquí la puede ganar. Nadie se levantó y dijo, voy a tener fe. La fe fue puesta a usted y usted empezó a creer primero, no fue al revés. Usted no empezó a creer para tener fe, sino que usted tuvo fe y empezó a creer. Entonces, esta persona me argumentaba esto, me decía, bueno, ¿sabe qué? Las personas no están muertas. Pero la escritura nos muestra todo lo contrario, que los hombres están muertos en sus delitos y pecados. Y que no pueden percibir las cosas espirituales, porque las cosas espirituales no son de este mundo, y las personas que viven en la carne son de este mundo. Y que no puede haber una conexión entre las unas y las otras. Y que solamente a través del poder de Dios puede una persona que está muerta en sus delitos volver a vivir y a ser feliz. Entonces esta persona me argumentaba y me decía, no, las personas no están muertas, las personas pueden por sí mismas venir a Dios. Y por eso él decía que la presencia de Dios, en esa presencia, en ese conocimiento anticipado de las cosas, Dios, en la elección soberana que realiza sobre sus criaturas, Él la hacía en base a los hombres. Patricio Peña Herrera, vamos a inventar una fecha, año 2005. Dios está viendo desde la eternidad pasada, está viendo que Patricio en el año 2005, él no está muerto, él está agonizando, y en ese arrastre de agonizarse, él viene y busca de Dios. Y Dios vio que él le iba a buscar, y en base a eso que él vio que Patricio iba a buscar, entonces él decidió elegirlo. No está muy complicado. O sea, vamos a volverlo a repetir. La presencia de Dios, el conocimiento anticipado, significa que Dios sabe lo que vamos a hacer mañana o pasado mañana. Sí, sí. En cuanto a la salvación, hay personas que dicen, ok, Dios te eligió a ti porque Él supo que tú lo ibas a buscar. ¿Entienden? No puede ser. Y eso contradice la palabra. Eso contradice las escrituras, pero esa es la enseñanza en la gran mayoría de iglesias de hoy. ¿Entienden? O sea, hoy vamos a entrar, o sea, yo quiero, hermanos, que recibamos esto con mansedumbre, pero vamos a ver, hermanos, según las escrituras, por qué esta postura es errada. La postura de que la presencia de Dios es utilizada en el sentido de que si los hombres actúan primero, entonces Él va a actuar después. Ya deja de ser Dios, entonces, ¿sí o no? Es precisamente por eso la controversia. Ustedes lo saben porque ustedes han visto los otros atributos con detenimiento, pero la gente que no los ha visto no lo va a entender. Entonces, queremos, hermanos, dejar en claro esto, porque, digamos, todos los temas en la escritura, hermanos, han sido controversiales. Hay gente que pelea por el bautismo, hay gente que pelea por el día domingo, hay gente que pelea por el día sábado, hay gente que pelea por la conformación de la iglesia, si hay miembros, si no hay miembros, si hay oficiales, cómo son elegidos, cómo no son elegidos. Hay controversias para todo, pero este tema, hermanos, ha sido una controversia mucho más ardua. Y hoy, hermanos, a través de las escrituras voy a tratar de ser claro. Hoy, hermanos, yo voy a explicar la mitad de este tema, entre 8 días nuestro hermano Patricio va a continuar explicando la otra mitad de este tema. Ahora, la única forma, hermanos, en la que realmente podemos conocer a Dios y tal vez ser lo más bíblicos posibles es: 1, orando; 2, meditando en lo que la palabra de Dios dice.
meditando en esas verdades. Ahí, hermanos, es cuando alumbra en nuestra oscuridad, hermano, la palabra de Dios y nos da entendimiento. Me da gusto ver que muchos de ustedes dicen, bueno, hermano, eso no puede ser posible porque eso está contradiciendo, y eso significa que ustedes han entendido de una u otra forma la elección de Dios y su soberanía. Entonces, hay hombres, hermanos, que tratan de explicar. La Escritura en múltiples pasajes nos habla de que Él ha elegido un pueblo para Él. En el Antiguo Testamento nosotros vemos la elección de Dios. En todo el Antiguo Testamento. Vemos cómo Dios elige a Abraham. ¿Quién era Abraham? Un pagano. Lo eligió. Dios lo eligió. Hay personas, hermanos, que tienen muchos problemas con la elección de Dios porque ellos creen que Dios no debería elegir. Pero esas personas que creen eso han elegido a su esposa, han elegido las carreras que estudian, han elegido los zapatos que compran, han elegido la camisa que se quieren poner y eligen todo el tiempo. Les parece una locura que Dios elija. Dios eligió a Abraham, Dios eligió a Moisés, Dios eligió a Saúl, después rechazó a Saúl y Dios eligió a David. Y así toda la Escritura vemos el ejemplo de Dios eligiendo. Dios eligió al pueblo de Israel. Y como nuestro hermano Roberto siempre nos dice, y los elegí porque ustedes no los elegí ni porque ustedes fueran importantes, ustedes eran el pueblo más insignificante. Y esa palabra insignificante es muy fuerte. Ustedes eran, prácticamente son ni valían. Dice la basura. Ustedes ni valían. No valía. Año 2023, léxico urbano del año 2023, ustedes no valían. Ya, ustedes no valen, como dicen los peruanos, parece. Yo los elegí. Yo quise hacerlo así. Yo les amé. Los amé y los elegí. Ahora, no nos olvidemos de algo muy importante: el arca. También. El arca. Yo los amé. ¿Pero por qué? ¿Por qué esas personas? ¿Por qué solamente salvó Dios a esas familias? Bueno, la Escritura nos cuenta que Noé estuvo predicando durante muchísimos años y nadie quiso atender a su llamado. La gente odió eso, la gente lo rechazó, la gente se emparrandó, la gente quiso vivir como quisiera. ¿Es culpable Dios entonces de eso? No. Entonces, hermanos, esta presciencia, hermanos, ese conocimiento anticipado nos debe más bien llevar a pensar de que si Dios decretó todas las cosas, Él conoce todas las cosas, pero de ninguna manera Él va cambiando según el actuar de los hombres. Él no actúa esperando que primero un hombre actúe, sino que Él ya decretó todas las cosas. Y amó a sus elegidos. Él dice en la Escritura que los predestinó para que fueran salvos. Y cuando uno ha entendido la gracia de Dios y uno ha entendido el Evangelio, uno sabe que se encuentra aquí sentado esta mañana escuchando y creyendo porque Dios permitió que esto fuera así. Amén. Y uno no lucha con esto ya. Los que ya lo entendemos nos hemos rendido. Hemos creído esto por fe. Señor, así es. No hubo nada bueno en mí para que yo pudiera venir. Fue tu gracia. Las Escrituras, hermanos, afirman de forma absoluta que Él es soberano. Veamos, hermanos, en el libro de Hechos, está Pablo predicando, hermanos, con Bernabé. Está en Antioquía y él está predicando Hechos 44. Vamos a leer 4 versos, del 44 al 48. Y vamos a ver ahí, hermanos, Hechos 13, 44 y 48. Y vamos a ver ahí, hermanos, la soberanía de Dios en la salvación. Y Pablo lo va a dejar muy claro. Entendamos el concepto que ahí está pasando, y es de que hay judíos. Y que los judíos se creían el único pueblo de Dios. Y vamos a ver lo que está pasando ahí con los judíos. Y luego con los gentiles. 13, 44 y 48. Dice: el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con de nuevo, dijeron: a vosotros, es decir, a los judíos, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Es decir, a ustedes era importante que primero ustedes, que eran judíos, entendieran la palabra de Dios. Mas puesto que lo desecháis y no juzgáis,
dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Verso 48, la elección soberana de Dios ahí. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Punto. Y esa palabra ordenados viene de aquí. Decreto. Decreto. Del segundo atributo que estuvimos viendo. Fueron ordenados para vida eterna. Eso es muy importante comprenderlo. Cuando nosotros vemos una persona que ha vivido desordenadamente toda su vida, y que esa persona empieza a caminar y da pasos lentos, cae, se levanta, pero está ahí perseverando, y paulatinamente empezamos a ver un cambio en esa persona, todos nosotros nos gozamos, todos los creyentes debemos de gozarnos por eso. ¿Por qué? Porque Dios está obrando en la vida de ese pecador y lo está trayendo a la salvación. ¿Quién está obrando en la vida de este hombre? ¿El hombre mismo? No, Dios mismo está convenciendo a ese hombre, y ese hombre mismo se remuerde por dentro, hermanos, de culpa, y camina y busca a su Salvador. El conocimiento de Dios, hermanos. Ahora, ¿conocía Dios que la persona se iba a arrepentir y por eso entonces Dios la eligió? ¿Conocía Dios que esa persona, sí, Almudena, sí, ella se iba a arrepentir, entonces yo desde aquí, antes de que eso pase, 10.000 millones de años antes de que eso suceda, que Almudena se arrepienta, entonces yo la voy a elegir porque ella se va a arrepentir allá 10.000 millones de años después? No, Él la eligió porque la ama, punto. Sin merecerlo ella, sin merecerlo ninguno de nosotros. No puede haber, hermanos, no puede existir, hermanos, nada que el hombre pueda hacer para ser salvo en sus propias fuerzas. Es por eso, hermanos, que el evangelio es completamente contrario a todas las religiones. El cristianismo es opuesto a todas las religiones. Y varias personas de aquí, la hermana Gloria me parece que una vez compartió, la hermana Mila compartió un video acerca de la diferencia entre el cristianismo, judaísmo, entre el islam, ¿sí? Y resulta que las demás religiones, todas las demás religiones es por hacer cosas. El cristianismo es porque Cristo hizo las cosas. Y nosotros por fe creemos y somos salvos. La palabra presciencia no se encuentra en el Antiguo Testamento. Esta palabra así como tal, presciencia, no se encuentra en el Antiguo Testamento. Pero sí se encuentra una palabra que es muy parecida y es conocer. Conocer. Que Dios conoció. Y con frecuencia esa palabra conocer se conecta, hermanos, a que Dios tuvo, digamos, un favor con la persona, o tuvo unos afectos por esas personas, o por esos objetos que Él dice que conoce. En el Antiguo Testamento, Éxodo 33:17 dice, te he conocido por tu nombre. La presencia de Dios, ya lo conocía. Te he conocido por tu nombre. Deuteronomio 9:24, rebeldes habéis sido a Jehová desde el día que yo os conozco. Ustedes han sido rebeldes. Yo los conozco, dice el Señor. Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre, te conocí. Mucho antes de que nosotros estuviéramos en el vientre de nuestras madres, ya Dios nos había visto. Ya nos conocíamos. No hay una sola persona en este mundo que habite que no sea conocida por Dios. Oseas 8:4, constituyeron príncipes, mas yo no los conocí. Amos 3:2, a vosotros solamente he conocido a todas las familias de la tierra.
Y en estos pasajes, hermanos, esa palabra conocí significa que es un amado o designado, que los ha amado, que tiene de una u otra manera un afecto por estas personas. Ahora, en el Nuevo Testamento sí encontramos la palabra presciencia, sí la encontramos, conocimiento anticipado, pero también encontramos la palabra conocer. Cuando el Señor está dictando su juicio, hermanos, ahí en Mateo 7:23, está diciendo que van a haber unos obreros en el fin del tiempo, que esos obreros van a decir, bueno, nosotros hicimos muchas cosas en tu nombre, Señor. Eso se está refiriendo a personas que están en la iglesia, ¿no? Es decir, que va a haber gente que estuvo en la iglesia, que estuvo, sirviendo en una iglesia, haciendo cosas en una iglesia, y que el Señor mismo les declarará, yo a ustedes nunca los conocí. ¿Por qué? Por cómo las personas eran. No estaban junto a Cristo. Estaban haciendo todas las cosas, pero no estaban con Cristo. Hay un testimonio del gran misionero a China. Cuando este hombre va a los Estados Unidos, el hombre llega y se queda sorprendido de todo lo que ve en Estados Unidos. Los grandes templos que han construido los cristianos allí en Estados Unidos, muchas personas, auditorios, luces, humo, el espectáculo más grande. Y el hombre sale y le preguntan, ¿qué te parecen nuestras iglesias en Estados Unidos? Y dice, es increíble. Le dijo, es increíble. Pero es más increíble todo lo que ustedes pueden hacer sin Dios. Pueden hacer sin Dios. Porque todos esos templos los han hecho por su propia voluntad. Están muy lejos de Dios porque no estaban predicando a Dios. Y eso es lo que pasa en muchas congregaciones. ¿Cuándo vamos a ver esto de la presencia en muchas iglesias aquí en Estocolmo? No se van. Oye, hermano, ¿sabe qué? Dios es soberano y elige. Toda la gente sale por la puerta y se va. Eso tiene que entenderse, hermanos, por la gracia de Dios. Más de esto y menos de que Dios quiere que seas feliz, que tengas muchas cosas, más prosperidad. Tú puedes ser próspero y eso no estamos en contra de eso. Dios puede permitirte tener muchas cosas, pero es más importante el conocimiento de Dios, saber quién es Él. Saber quién es Él. El Señor Jesús en Juan 10:14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Los ha conocido. Los ha conocido. Primera de Corintios 8:3, Pablo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Es conocido por Él. Ah, usted ama a Dios, sí, usted lo ama porque Él lo conoció usted primero. Y porque Él lo ama a usted primero. Segunda de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, hermanos, que antes de que nosotros naciéramos, por ahí por el 60 y pico, unos por el 70 y pico, y otros por el 80 y pico, y algunos otros por el 90 y pico, ya Dios nos conocía. Amén. Ya Dios nos conocía. Y de una manera, hermanos, que es difícil de explicar, no la podemos comprender, el Señor nos ha amado. Como hablábamos un día aquí con nuestra hermana Erika, ¿cómo sé que soy elegida? Bueno, porque tratas de vivir conforme a los estatutos de Dios, porque no puedes vivir como el mundo, porque se te presenta Cristo y lo amas, por eso eres una elegida de Dios. ¿Cómo sé que no soy un elegido? Porque estoy viviendo como todo el mundo vive, lejos de Dios, apartado de Dios, odiando las cosas que Dios, amando las cosas que Dios aborrece. ¿Cuál fue el motivo que llevó a Dios a elegir a estas personas? Una vez más vamos a hacer este ejemplo. Sí, bueno, la presencia de Dios. Dios eligió a un pueblo, así como lo hizo desde el Antiguo Testamento, eligiendo a Noé, eligiendo a Abraham, eligiendo a Moisés, eligiendo. ¿Por qué Dios elige a estos millones de personas ahora que van a habitar con Él? Soberanía. Porque Él es Dios. Hubo algo que Dios vio en ellos para poderlo hacer. ¿Hubo algo en las criaturas que lo impulsó a que hiciera Dios eso? La escritura que nos dice que todas las personas han caído, que todos han pecado y que todos están destituidos de la gloria de Dios. No hay una persona que se pueda parar y diga, Señor, yo he hecho esto por ti, y poder
entrar al cielo por esa obra que esa persona hizo. La única manera que usted puede entrar al cielo es a través de la obra de su Hijo Jesucristo. Y aquellos que tienen fe en Cristo son y pueden llamarse elegidos de Él. Elegidos de Él. No hay otra manera, no hay otro atajo, no hay otra forma. No tu color de piel, no tu etnia, no tu nacionalidad, nada de eso va a hacer que vayas al cielo a menos que vengas y creas en Cristo. Es todo. Es todo lo que hay. A Él se le dio la potestad en los cielos y en la tierra. Y a Él, que murió por nosotros, por su iglesia, se le dieron las llaves para que nos lleve allí. ¿Qué dijo el Señor? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Yo estaré preparando esas moradas para ustedes, dijo el Señor. La presencia de Dios, hermanos, es una doctrina que la gente pelea, pero es muy hermosa. Significa que Dios, pudiendo haber condenado a todo el mundo, tuvo misericordia de algunos, por amor. Y este amor, hermanos, es un amor muy diferente que usted puede llegar a tener por otros. Es muy diferente. Generalmente los seres humanos amamos a las personas por cómo esas personas se han comportado con nosotros. Nosotros, para nosotros amar, nosotros somos personas que esperamos que esa persona también nos ame. Pero Dios amó a sus enemigos. Nosotros. Que éramos nosotros en otro tiempo. ¿Qué persona aquí ama a sus enemigos? ¿Qué persona aquí ama a sus enemigos? Su peor enemigo, la persona que le ha hecho la cosa más fea en la escuela, en el trabajo. Dios lo amó a usted cuando usted era su enemigo. Y por eso este amor es un amor muy elevado. Muy elevado. Y esto nos hace únicos a nosotros como creyentes. Porque el cristianismo es la única religión que ordena que se amen a los enemigos. Porque esta religión es verdadera. Esta religión exige a los que la siguen que amen a sus enemigos. Mientras las otras religiones dicen que se vengan y aniquilen a sus enemigos. ¿Ven por qué esto es tan elevado? ¿Alguna pregunta, hermano, respecto a esto? La presencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios. ¿Cómo se puede amar a un enemigo? ¿Cómo se puede amar a un enemigo? Sí, porque, claro, si te hace daño, y sabes qué es la significación de Satanás, ¿cómo podemos amar eso? Hermano, así como el Señor nos amó a nosotros. Digamos que Cristo es nuestro ejemplo en ese sentido. Cristo, la obra del Espíritu Santo en nosotros, hermanos, es la que nos puede permitir amar personas que nos han hecho mal. Ayer hablaba con una persona y había una persona, y esa persona me decía, no, en la iglesia donde me reúno hay una persona que me ataca. ¿Qué puedo hacer? Le digo, bueno, tienes que amarla. Habla con esa persona, reúne. Lo que estás haciendo está mal. Me estás llamando a contarme a mí. El primero que tiene que saberlo es él. Si la persona te atacó, tú no tienes que contarle a otros. Tú tienes que contarle a esa persona misma. Lo que hablábamos aquí en Mateo 18. Tú estás haciendo mal, porque me estás diciendo a mí. El primero que lo debe saber es él. Amar a nuestros enemigos. No, que me pegó un puño y me rompió las gafas. O sea, bueno, ¿y hablaste con él? No, hubieron testigos, personas, pero no hicieron nada. Y bueno, hay que ir a las personas directamente. Y hay que amarlas. Ustedes supieron el ejemplo de Ecuador. Los misioneros a la selva del Ecuador. Esas personas, esos indios que fueron a evangelizar a esos americanos allí, los mataron. Mataron a todos los que llegaron a evangelizar. Les empezaron a tirar comida, les empezaron a tirar los primeros días cosas. Los indígenas llegaban, empezaban a recoger las cosas, a utilizarlas. Y dijeron, bueno, ya ahorita están utilizando las cosas, es probable que nos reciban bien. Los recibieron, se bajaron.
acabaron con ellos. Años después, esa mujer que perdió a su marido y que su hija perdió a su padre, fue allí, se sentó con ellos y les compartió el Evangelio de Cristo. ¿Quién hace eso? Dios, obrando en esa persona. Bueno, tal vez para acotar a lo que tú decías, yo en esta semana estaba meditando mucho en la parábola de los dos deudores. Yo sacaba cuentas, hermanos, o sea, sé que simplemente dan datos numéricos, pero yo sacaba cuentas, por ejemplo, dice que a uno se le perdonó 10,000 talentos, no dice si es de plata o de oro. Yo hice un cálculo en plata, haciendo la comparación en dinero ahora, en dólares, son 164,000 millones de dólares que más o menos debería el hombre a su acreedor. Y cuando nosotros hacemos esa relación, únicamente podemos vivir amando a nuestros enemigos, cuando Dios hace una obra real en nuestro corazón. Porque si no, esto, o sea, el perdón no es algo que nace de una persona, o sea, por inercia, sino es el cambio del corazón y el entendimiento de lo que Dios ha hecho por nosotros. Dice que este siervo malvado cogió a su consiervo y por nada, dice que lo zarandeó. Pero hermanos, si nosotros nos damos cuenta, o sea, cuánto Dios nos ha perdonado realmente. O sea, cómo poder negar el perdón, negar el amor a las personas, cuando realmente nosotros hemos sido inmerecedores del amor que tenemos el día de hoy. Hubo un testimonio, hermano, de un hombre. Esta historia es muy conocida en el cristianismo. Él fue un hombre, se llamó Dirk Williams. Él era anabaptista, es decir, que ellos no bautizaban niños y se rehusaron a hacer lo que el catolicismo romano enseñaba, y muchos presbiterianos no en bautizar niños. Él fue encarcelado, y el hombre encarcelado por su acto de no querer bautizar y todo, porque la persecución en aquel entonces no era como ahora, hermanos, ni siquiera hay persecución ahora. Digamos, hermanos, que esta persona, huyendo de esto, se escapó de la cárcel, y huyendo, su perseguidor se cae al agua. Era un lago que se había congelado y cae al agua el perseguidor. Y el hombre sigue corriendo, y luego su corazón cristiano se remuerde de ver que el hombre va a morir ahogado, y se regresa y salva a la persona que lo está persiguiendo. Y fue recapturado, enviado a la cárcel, y luego fue prendido vivo en la hoguera. Y ahí al que le salvó la vida Sí, los que, digamos que no podemos decir con exactitud si fue la misma persona que salvó, que lo quemó, pero la misma organización que lo perseguía. Una vez más, después de que ayudó a este hombre a salir de las aguas, de morirse congelado, este hombre lo lleva otra vez, lo encarcela, hacen su juicio y lo queman vivo en la hoguera. Y eso es un testimonio de cómo se ama a los enemigos. Esta es la historia, se la voy a compartir hoy. Bien, hermanos, entre 8 días vamos a concluir con este atributo de Dios, la presciencia. Digamos, hermanos, que hay cosas que son muy difíciles de comprender, pero estudiando, orando, el Señor nos permite entender todo esto. Y sobre todo, enfatizando mucho el hecho de nuestra condición. Cuando una persona sabe que es una persona que no merece nada de parte de Dios, no va a discutir este tipo de... No hay discusión. Cuando tú sabes que tú no mereces nada de parte de Dios y que todo lo que tienes es por gracia, tú no vas a discutir esto. Tú sabes que estás perdido y que solamente ha sido Él el que te ha podido rescatar. Amén. Ya nos tenemos un cafecito y entonces continuamos.